Yo estoy dentro de una galaxia que suena, que es la radio, de la cual se dicen las cosas, pero no quedan constancias, incluso aunque se graben, porque hasta las grabaciones se estropean. Este hombre y esta voz son quizá el máximo exponente de la radio que empezó a sonar en España a partir de 1940. Creada Radio Nacional como contrapunto a la radio privada encabezada por Unión Radio en Madrid y Barcelona, el poder político de la dictadura, que se había apropiado de las instalaciones y de la antena de la emisora madrileña, decide devolver a sus legítimos dueños la propiedad de Unión Radio, con sede en la Gran Vía, y que se transforma en la Sociedad Española de Radiodifusión, Cadena SER. Bajo la dirección de Manuel Aznar Acedo, padre de quien sería presidente del gobierno, José María Aznar, la nueva Radio Madrid inicia su andadura para convertirse en principal centro creativo de la radio española. De la vieja Unión Radio, que había sido fiel a la República, se rescata a Carlos Fuertes Peralba, famoso por haber sido el primer narrador deportivo, ya desde 1934, en que transmitió la Copa Mundial de Fútbol celebrada en Italia. Fuertes Peralba destaca durante años en la información deportiva, terminando en La Voz de Madrid, la emisora creada más tarde como cabecera de la red de emisoras del movimiento. También procedente de Unión Radio, sigue ejerciendo su labor de locutora en la nueva Radio Madrid, Julia Calleja, que había sido una de las voces del legendario primer diario hablado de la historia, La Palabra, desde 1930. La creación radiofónica va adquiriendo madurez a partir de los años 40 y centra sus mayores esfuerzos en los programas dramáticos o de ficción, en los que Antonio Calderón, de la primera etapa de la emisora, se convierte en su mayor figura como realizador y creador de espacios al que dedicaremos luego nuestra atención. Junto a él, este otro hombre, Manolo Bermúdez, el célebre boliche, personaje infantil de la radio y la televisión en años posteriores, que formó pareja artística con Eduardo Ruiz de Velasco, Pototo, protagonistas con la joven actriz Maribel Alonso de numerosas series infantiles. Bajo la dirección de Bermúdez se realizó, por ejemplo, esta versión para la radio de Aladino y la lámpara maravillosa, con el ya existente cuadro de actores de Radio Madrid, la grabación más antigua de la radioficción que hemos encontrado y que data de 1945. En una lejana ciudad de la China milenaria vivía una viuda llamada Li Tuca en compañía de su hijo Aladino. Eran muy pobres, tan pobres que en el país de la abundancia y del arroz no tenían ni un grano que echarse a la boca. Cuidado, opulento señor. Un poco más y atropelláis a este vuestro siervo. ¿Cómo osáis interpelar así al gran mago Mustafá, que viene desde Damasco en busca de la viuda de su hermano? Perdonad, señor. ¿Podría ayudaros en la búsqueda? Oh, harapiento joven. ¿Conoces a una viuda que tiene un hijo llamado Aladino? Ese es mi nombre, señor. Y mi madre hace 3 años que sufre la desgracia de la viudez. Entonces, bello y apuesto joven, sube a la grupa de mi caballo y guíame hasta tu casa. Poco después irrumpe una figura foránea que marcaría el futuro de la emisora madrileña y la formación de la plantilla de quienes serían las grandes figuras de la radio privada en las siguientes décadas. Su nombre es Robert Steiner Keefe, el agregado cultural de la Embajada estadounidense en España, que con experiencia en la radio norteamericana traslada aquí sus conocimientos con la publicación de un libro mítico, el arte radiofónico, pero sobre todo con la organización de un concurso, Tu carrera es la radio, de donde surgen figuras luego legendarias de la radio española.
Gracias a aquel concurso, Robert Kip descubre grandes talentos del micrófono, cuyas voces forman parte ya de nuestra memoria sonora. Estaba la habitación que Enrique Bertrán ordenase preparar para la mujer de su amigo. Había cerrado la noche, pero en aquel cuarto lucía únicamente una lamparilla puesta bajo una imagen de la Virgen del Carmen. ¿Sabe lo que pienso, Gustavo? Se me ocurre... Es una tontería quizá, pero... Se me ocurre que deberíamos tutearnos. Te lo digo porque me cuesta trabajo tratarte de otro modo. Será porque a pesar del poco tiempo que nos conocemos, te considero muy amigo mío. No deje de adquirir hoy Pueblo. Recibirá completamente gratis la revista de quinielas 1x2 con toda la información que usted necesita a la hora de rellenar su boleto. Pueblo, el diario de la tarde de mayor venta en España. En Radio Madrid, ahora, primer flash deportivo de la mañana. Se está jugando en Barcelona el partido de Segunda División San Andrés Rayo Vallecano. Vamos a recibir información de Manolo Bernardos. Y entre todos aquellos profesionales de la generación Kip, Juana Ginzo, la voz más excepcional de la radio española. Cuéntame todas tus penas. ¿Por qué cuando has salido de aquí te has ido a tu habitación, te has encerrado? Y yo que te he seguido y he mirado por la cerradura, te he visto llorar amargamente. ¿Qué te pasa? ¿Por qué llorabas? Yo estaba sirviendo entonces y no tenía ningún futuro porque yo no he podido estudiar. Soy hija de la posguerra y no podía estudiar. Entonces oí que había un concurso que se llamaba Tu carrera es la radio y dije, ¿por qué no puede ser la mía? Fui a los estudios de Radio Madrid, ahí estaba Manolo Bermúdez y estaba la gente. Entonces vinieron los norteamericanos, Bob Kip, a hacer seriales, ¿no? Lo que pasa que el serial primero lo trajo un argentino, que da la casualidad que es el suegro de José María Forqué. Sí. Pero bueno, sobre todo a mí me gustaba trabajar con Antonio Calderón, sí, que era la vanguardia, sí, y como toda la vanguardia incomprendida en su época. Leo, tú sal. Martina, fuera de aquí. Es el pánico. A partir de la presencia de este amigo americano en España, se produce un nuevo impulso a la radio en nuestro país y Antonio Calderón se convierte en el gran creativo de nuestra radiodifusión con el Teatro del Aire, que realizó la versión radiofónica de cientos de obras teatrales, adaptaciones y guiones propios. El Teatro del Aire de la Sociedad Española de Radiodifusión presenta a Fernando Rey en Hamlet. ¿Qué es más noble? ¿Sufrir en el espíritu golpes y dardos de la irada suerte? ¿O tomar armas contra un mar de angustias? En 1947 se producen dos pasos históricos en la radio española: la aparición de los primeros magnetófonos de hilo, que permiten la grabación y un montaje rudimentario de los programas, y el establecimiento de los primeros circuitos de líneas microfónicas gestionadas por la compañía telefónica, que, aunque de baja calidad, hacen posible la transmisión de los primeros programas emitidos en cadena para toda España a través de las 30 emisoras propias o asociadas con que ya cuenta la SER. Poco después surge el fenómeno de cabalgata fin de semana y la figura del locutor más célebre de estos años, el chileno afincado en España, Bobby de Grané. El personaje que dentro de unos instantes verán ustedes llegar hasta estos micrófonos es mundialmente famoso. De Grané conduce con su estilo florido y su voz jubilosa un programa cara al público, con orquesta en directo dirigida por el maestro Tejada desde la Sala de Fiestas Pasapoga de Madrid, una revista espectáculo con todos los ingredientes para el entretenimiento, por donde pasan también los personajes y las figuras de los años 40 y 50 y donde participan todos los profesionales destacados de la emisora. Cuernos de rinoceronte.
¿Qué van a tomar los señores? Yo un tonel de cerveza. Para mí un bocoy de vino tinto. ¿Y el señor? Yo quiero dos cosas. Primero, agua, mucha agua. ¿Y después? Hombre, una vez que tengamos el agua encima, lo mejor es un buen impermeable. Un buen impermeable es el que se confecciona con cinta film, el único material verdaderamente impermeable. Cinta film, el material que ha hecho del impermeable de plástico una prenda de vestir. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Las Alegres Zorrerías, 1957. Escritas, realizadas e interpretadas únicamente por Pepe Iglesias el Zorro. El famoso humorista hispano-argentino, cuyo arte único e inimitable no tiene parangón en la radiotelefonía de Hispanoamérica. Rinomicina, que se enorgullece presentando a Pepe Iglesias el Zorro en esta su más sensacional temporada, quiere hacer público su agradecimiento a la enorme legión de sus favorecedores por las muestras de simpatía y aprobación que le hacen llegar por este programa. Y ahí van ya para toda España las alegres zorrerías radiales de este inquieto y asombroso zorro, creador inagotable de personajes, género en el cual es maestro indiscutible. Paso pues al Zorro Iglesias y a su mágica garganta. Aquí está. El zorro zorrito, para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras, señores, de mil amores. Voy a empezar. El argentino logró con sus estrafalarios personajes y sus voces estridentes un éxito apabullante de la audiencia española congregada en torno al viejo aparato de válvulas. Bueno, queridos radioescuchas, los invito a que pasemos a las pequeñas e incómodas dependencias del Hotel La Sola Cama, donde hay bronca toda la semana. ¡Venga! ¿Y cómo va el hotel, don Clarete? ¿Muchos pasajeros? Bueno, mire, el hotel como ir va. Ahora pasajeros como venir no vienen. Mientras la radio comercial va madurando y siendo el mayor exponente de los programas espectáculo, Radio Nacional de España va liberándose de viejos estereotipos. Coincidiendo con el alejamiento de España del régimen nazi, se produce la desaparición de la escena política de Ramón Serrano Suñer, el cuñadísimo, que había controlado la emisora estatal desde su nacimiento. De Radio Nacional de España. Información internacional. La capitulación de Alemania es ya solo cuestión de horas. La paz anhelada está muy próxima. La caída de Alemania es inminente. Esta mañana las tropas del 7º Ejército Norteamericano Y en mayo de 1945 termina la terrible contienda de Europa con el triunfo aliado, que prepara una era de trabajo y de paz. Las factorías de las ciudades... La salida de Serrano Suñer de la escena radiofónica abre para Radio Nacional una nueva etapa, simultánea en el tiempo con lo que hasta ahora he contado de la radio privada. Micrófonos de Radio Nacional de España, situados en un lugar estratégico de la plazuela de San Ildefonso, junto a la iglesia. Radio Nacional, eso sí, se esfuerza en su papel informativo, sobre el que tiene la exclusiva con sus diarios hablados, aunque tampoco deja de lado el cultivo de otra radio más creativa, menos popular que la que hace la cadena SER, pero también trabajando en la radio de ficción. El escritor José María Gómez Lavad crea el primer cuadro de actores de Radio Nacional, del que se hace cargo pronto el director teatral Claudio de la Torre, que pone en antena por primera vez el Teatro Invisible, en clara contraposición al Teatro del Aire de Antonio Calderón en la cadena SER. Tienes que salir, distraerte. Y convierte en primera actriz a su hermana Josefina, quien permanece más de 10 años en el cuadro de actores. Le sucede a Antonio García Quijada y en 1952 se hace cargo de la producción de programas dramáticos en Radio Nacional Juan Guerrero Zamora, hasta que en 1957 pasa a ser realizador de Televisión Española. Guerrero Zamora vuelve a Radio Nacional en los años 60, etapa a la que pertenece esta serie dedicada a los grandes Radio clásicos. Nacional de España en su ciclo de teatro clásico español, seleccionado, comentado, adaptado, dirigido y realizado por Juan Guerrero Zamora. El gran teatro del mundo.
de Calderón de la Barca. Hermosa compostura de esa varia inferior arquitectura que entre sombras y lejos a esta celeste usurpas los reflejos, cuando con flores bellas el número compite a sus estrellas. La otra gran figura de los dramáticos en la emisora estatal es Juan Manuel Soriano, que, dotado de una profunda voz, pronto dirige sus preferencias hacia los programas de ficción y recupera en 1949 la denominación de Teatro Invisible, que permanece 20 años en antena, emitiendo una obra semanal, en los primeros tiempos, en directo. Fue un accidente desgraciado en las reacciones de mi vida. Para todo hay que nacer. Y yo no nací asesino. Juan Manuel Soriano ha sido además una gran figura del doblaje de cine en España, prestando su voz a actores como Kirk Douglas. Es la única liberación para el esclavo. Por eso no la teme. Por eso venceremos. El último trabajo de Soriano, que consta en los archivos de Radio Nacional de España, fue la narración de los actos de proclamación del rey Juan Carlos en 1975. Las 11:38 de la mañana, cuando todavía resuenan en los aires de España, bajo este cielo que apareció nublado en las primeras horas de la mañana y en el que ya ha roto el sol, las invocaciones a Dios, impetrando la gracia del Espíritu Santo, iniciamos la transmisión desde nuestro puesto informativo situado en el antiguo Palacio de Vallehermosa, en la Plaza de las Cortes, esquina la Plaza de Cano. Si la cadena SER se alimentó del concurso Tu carrera es la radio, la emisora estatal se nutre de Radio SEU, la emisora escuela de la que surgen nuevos nombres. ¿El peor enemigo de Alfredo Di Stéfano es acaso la grasa? Verdaderamente sí. ¿Qué perjudica más a un jugador? ¿El tabaco, el whisky o no jugar todos los domingos? En exceso, todo. He de serte sincera, al principio no te reconocí. Y es que has cambiado tanto. ¿Sabes? Te encuentro un poco más pálida y más delgada. El presente decreto ley, del que se dará cuenta inmediata a las Cortes, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Al mismo tiempo, se convocan oposiciones para alimentar la plantilla y se incorpora Carlos Alcaraz, otro de los grandes narradores deportivos, junto a Adolfo Parrita, y David Cubedo, el locutor más popular de los diarios hablados y transmisiones. Atención, emisoras. Atención. Todas aquellas emisoras que deseen conectar con Radio Nacional de España para la retransmisión del partido de fútbol España-Portugal pueden solicitarlo a la compañía telefónica con líneas a su cargo. Radio Nacional de España, al rendir una vez más su homenaje de fervorosa y cordial adhesión al caudillo de España, lanza al espacio su grito de júbilo inmenso, retransmitiendo por 18ª vez el magno desfile de la victoria. Exponente, síntesis y paradigma de toda la fuerza, el vigor, la energía y la unidad. El acontecimiento más emotivo, el que conmueve a España entera, es la llegada de los españoles repatriados de Rusia a bordo del Semiramis. Un clamor de júbilo se alza en todo el país para recibir a estos heroicos compatriotas que vuelven al hogar después de sufrir un largo calvario en las cárceles y campos de concentración de la Unión Soviética. El mundo sigue agitado. Recuerdo no solamente que en efecto la transmití yo por toda la cadena de Radio Nacional de España, la llegada del Semiramis. Yo recuerdo ya que 3 o 4 días antes, cuando el Semiramis entraba ya en aguas territoriales españolas, Radio Nacional montó un dispositivo que en aquel momento fue un hallazgo radiofónico. En conexión con el barco, los que regresaban tras tantos años de cárceles en Rusia se ponían en contacto con sus familiares que de todas partes de España llegaban al Paseo de Gracia 1 pues a charlar con ellos. Hubo momentos realmente tensos, difíciles y humanamente muy dolorosos. Aquellos prisioneros estuvieron allí muchos años y de muchos de ellos no se sabía nada de España. Hubo mujeres que creyéndose viudas se volvieron a casar,
Hubo mujeres que en el transcurso de aquellos años tuvieron nuevos hijos y lo que en principio parecía un gran reencuentro, un feliz reencuentro, para muchas parejas fue un tremendo drama humano. Las noticias cinematográficas se hacen, ya se sabe, a base del operador, del montador, del técnico de sonido, del redactor y del locutor. Pero sucede que el punto de vista personal, esa deformación profesional que todos padecemos en nuestro respectivo cometido, nos ha parecido propicia para proponerles un pequeño juego. Hemos querido en esta ocasión permitir que cada uno de los colaboradores de la noticia la haga a su manera. Veamos para empezar la interpretación del operador. ¿Cómo habrá realizado la noticia? El hombre de la cámara, artista de la fotografía ante todo, siente la preocupación por la belleza plástica, la calidad fotográfica y el encuadre perfecto. Matías Prats había ingresado en Radio Nacional en 1944 y se convierte pronto en la primera figura donde sobre todo destaca por su papel como narrador de grandes acontecimientos. El primero de ellos en 1947 con la visita a España de Eva Perón, la esposa del presidente argentino Juan Domingo Perón, que supone además técnicamente un hito como la primera gran retransmisión informativa en la que Radio Nacional dispone ya de equipos de grabación, unidades móviles y equipos de montaje. Ante todas las dignidades y representaciones del país, impuso la Gran Cruz de Isabel la Católica a doña María Eva Duarte de Perón. En la plaza ante Palacio se había congregado esa impresionante muchedumbre que refuerza por primera vez en nuestra historia las grandes decisiones españolas en nuestros días. Allí estaba la multitud del 1 de abril, la del 9 de diciembre. Allí estaba en masa el pueblo de España. Españoles, con profunda emoción llego a la madre patria y contemplo este maravilloso acto donde está el corazón de España. Y comprendo perfectamente que al generalísimo Franco se le arrasan los ojos de emoción ante el pueblo que lo aclama. Habla Radio Nacional de España con sus micrófonos instalados en la base hispanoamericana de Torrejón de Ardoz para transmitir la llegada del presidente de los Estados Unidos a Madrid. Son aproximadamente las 4:20 de la tarde. Años más tarde, en 1959, será la visita a España por primera vez de un presidente norteamericano, Ike Eisenhower, el acontecimiento que quedó para la historia como otra de las retransmisiones míticas. Al lugar de la pista donde se va a celebrar el acto de recepción. Están en el aire pintadas las banderas, están revoloteando en el aire los mejores augurios e ilusiones. Toda la ciudad, expresión de España, ha salido al recreo de sus calles engalanadas para dar la bienvenida. Matías Prats pasa a ser el profesional más versátil de la radio de aquellos años como narrador deportivo, narrador taurino, locutor de los diarios hablados y protagonista en Radio Nacional de La radio estaba allí, una serie de ficción creada por Leocadio Machado, que narraba, viajando por el tiempo de forma imaginaria, los acontecimientos más destacados de la historia. Transmite Radio Nacional de España. Hoy, 7 de mayo del año 399 a.C., Grecia, al igual que en fechas anteriores, sigue acaparando la atención de todos los ciudadanos de Europa. Como todos los días, a esta misma hora, volvemos a conectar con Atenas. Matías Prats y Ángel Fernández Conde hablan para ustedes. Atención, Atenas. Atención, Atenas. Radio Nacional de España queda a la escucha. El signo de la tristeza, señores oyentes de Radio Nacional de España, preside hoy nuestra crónica. Los intelectuales de Atenas también están tristes. La primavera tan celebrada aquí en Grecia apenas dulcifica un profundo ambiente de dolor y de resignación que casi veo flotar por el aire. Sócrates, el maestro, ha sido condenado a muerte. La radio estaba allí.
Matías Prats fue luego directivo de la radio estatal y asumió de nuevo el papel de narrador por antonomasia de los partidos de fútbol para la televisión, al tiempo que se consagraba como otra de las voces históricas del noticiario nodo. Diplomático acreditado en Madrid, altas jerarquías de la nación y personalidades invitadas cumplimentan a sus excelencias el generalísimo Franco y su esposa.